esto, fíjense, está más del 30% de los eventos adversos detectados se relacionan con ello. Y las principales áreas que se han visto afectadas con eventos adversos en Harvard, en este estudio, han sido el área de cirugía, el área de procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos, y sobre todo en adultos mayores. Pero un dato nos debe llamar más la atención, que más de la mitad de estos eventos adversos han sido catalogados como prevenibles, es decir, se podían evitar. Podíamos haber hecho algo para evitar un evento adverso, pero no se hizo. Entonces, tener en cuenta eso, que más de la mitad, casi un 60% de los eventos adversos son prevenibles, implica que podemos hacer algo para disminuir esta casuística de eventos adversos. El 92 en el estado de Colorado, en la Universidad de Utah, se han revisado 15.000 egresos hospitalarios y fíjense, la tasa de eventos adversos igual sigue bordeando el 3%, ¿sí? Y de esos 53%, otra vez más de la mitad, son prevenibles. Lo que preocupa es que, fíjense, un 8.8% provocaron mortalidad, es decir, los pacientes fallecieron por un evento adverso. Evento que se dio durante su estancia en el hospital y durante su manejo clínico o quirúrgico. ¿Ya? Porque fíjense otra vez en este estudio en los Estados Unidos, el área de cirugía es la que más se relaciona con estos incidentes, ¿no? El 66%, fíjense, estaban en el quirúrgico. El 95% se hizo otro estudio en Australia y ellos, fíjense, para susto, ¿no?, de nosotros, es que su objetivo para él será cómo mejorar las redes de atención y detectaron en 28 hospitales australianos una tasa de 16.6% de eventos adversos. Fíjense, lejos del 3%, 3.7 o 4% que estábamos viendo en los Estados Unidos y en Inglaterra, y acá se dispara la cifra, pero nuevamente coinciden ellos en encontrar que un 50% de esos eventos adversos eran prevenibles, ¿no? Entonces, este libro es el que ha marcado una nueva visión, ¿ya?, con el objetivo de construir un sistema de salud más seguro. Y ya hemos visto esta cifra, ¿verdad?, que después de revisar datos por el Instituto de Medicina en los Estados Unidos, entre 44.000 a 98.000 fallecimientos por año eran por errores prevenibles en la práctica médica. Errores que provocaban eventos adversos. ¿Ya? No estamos calificando en este momento la responsabilidad profesional. No estamos diciendo si hubo negligencia o no. Solo estamos diciendo que son eventos que han aparecido durante el manejo hospitalario de estos pacientes. Entonces, fíjense cómo en la mortalidad en los Estados Unidos se ha ido viendo también una progresión importante, porque la principal causa de muerte en los Estados Unidos en la época de la publicación del libro Errores Humanos eran los problemas cardiovasculares, ¿no? Fíjense, más de la mitad de las muertes en esta torta se debían a traumas o deficiencias cardíacas o enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar aparecía el trauma o los traumatismos. En tercer lugar, el cáncer de pulmón y otros de vías respiratorias. En cuarto lugar, la neumonía, fíjense. En quinto lugar, la diabetes. Pero ya dentro de la casuística de mortalidad, fíjense, aparecen los errores médicos como un sexto lugar de causa de mortalidad. Y fíjense, más inclusive que los accidentes, ¿no? Entonces, esto ya llama la atención, es decir, cómo es posible que la atención médica sea una atención riesgosa para nuestros pacientes.
Y fíjense, en el British Medical Journal, el año 2016, se ha publicado otros datos más actualizados para esa época ya, en donde los asesores médicos ya se han vuelto la tercera causa más común de muerte en los Estados Unidos. Entonces, fíjate, de sexto que estaba, ahora resulta que en primer lugar siguen siendo las cardiopatías o enfermedades cardiovasculares, el cáncer en segundo lugar de causa de mortalidad y en tercer lugar, fíjense, el error médico. Entonces, después vienen las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los suicidios, las heridas por armas de fuego y los accidentes por vehículos automotores. Entonces, esto ya preocupa porque primero, además, fíjense ustedes, el error médico no se registra en los certificados de defunción. Entonces, nunca van a ver un certificado de defunción en donde diga fallecido por un error médico, por un evento adverso, ¿verdad? Solamente van a ver el diagnóstico clínico relacionado con la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ya es preocupante. Es decir, la atención médica se ha convertido en, un, en una causa de muerte. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estamos queriendo nosotros resaltar con ustedes. Ya en el año 2005 se hizo otro estudio similar, el estudio ENEAS de atención segura en España, un estudio transversal con 5.624 historias clínicas revisadas en 24 hospitales. Fíjense que su tasa de eventos adversos es 8.4, el doble que en los Estados Unidos. ¿Ya? Entre la afectación de varones y mujeres no hay mucha diferencia, aunque ha sucedido más en mujeres con un 54.5%. El 25%, una cuarta parte de los eventos adversos, estaban relacionados con infecciones intrahospitalarias y infecciones nosocomiales también se denominan. Y eso es algo que un hospital puede evitar si controla y gestiona adecuadamente los elementos de desinfección y bioseguridad en el hospital. El tener un 25% de relación con eventos adversos a las infecciones intrahospitalarias ya está demostrando que no se manejan adecuadamente estas infecciones, no se previenen, no se vigila, no se hace ninguna acción en relación a las infecciones intrahospitalarias. La otra cuarta parte, fíjense, siguen siendo procesos quirúrgicos, procedimientos quirúrgicos. Entonces, muchos de ustedes les gusta el área quirúrgica, yo entiendo, muchos de ustedes quieren ser cirujanos o estar en alguna especialidad que tenga actividad quirúrgica y además eso es más rentable económicamente para tener una vida profesional, digamos, cómoda y próspera. Pero también tienen que entender que cuando están en el área quirúrgica también están más expuestos a los eventos adversos. Acá ya fíjense, un 43% de todos estos eventos adversos eran evitables, ya casi la mitad de esos eventos. Luego se ha hecho otro estudio parecido al ENEAS, denominado el IVEAS, ¿no? AS, estas iniciales finales son de atención segura. En Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Ha sido un estudio apoyado por la OPS-OMS en el marco de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Ha utilizado la metodología ENEAS de España y fíjense, algo que sí nos tiene que asustar, ¿no? Nosotros igual tenemos una tasa cercana al 12%. ¿Ya? Entonces, de cada 100 pacientes que se internan y son manejados en hospitales, 12 presentan eventos adversos.
Otra vez, fíjense, 37% son infecciones nosocomiales. 28% son procedimientos que se hacen con el paciente, procedimientos quirúrgicos, procedimientos diagnósticos, etcétera. Y una cifra mayor, fíjense, 65% de estos eventos adversos eran evitables. ¿Ya? Entonces, eso es algo que ha llamado la atención de todos los que trabajamos a nivel mundial en una mejor atención a los pacientes, en una mejor calidad, si ustedes quieren. Entonces, fíjense, tanto el IBEAS como el ENEAS, estos dos estudios en España y en Latinoamérica, han dado que la frecuencia de eventos adversos en pacientes hospitalizados ha sido, en este caso, diferente a los otros estudios, porque ha sido más en la unidad de cuidados intensivos la mayor frecuencia, seguido después en Latinoamérica de pediatría, de medicina interna y cirugía aparece en un cuarto lugar y obstetricia en un quinto. ¿Ya? En cambio, en España ha sido distinto. Fíjense, en España coincidimos con un primer lugar de cuidados intensivos, medicina interna está en segundo y en tercer lugar sube cirugía, obstetricia y al final recién pediatría, ¿no? Son dos diferencias interesantes para verlas, pero para entender de que no todo servicio está exento de eventos adversos, ningún servicio de atención hospitalario. Entonces ahí tienen un resumen de lo que es el estudio de Harvard, otro estudio en Estados Unidos, el UTCOS, en Reino Unido, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, España, etcétera. Fíjense los años que se han hecho, el número de hospitales que se han revisado, las historias clínicas, la cantidad de historias que se han hecho, la incidencia, fíjense, la incidencia menor ha salido en este estudio del 92 en Estados Unidos con 2.9. Harvard nos ha dicho 3.8, son las menores cifras, ¿verdad? Pero fíjense, pues está Dinamarca, Canadá con 7.5, Dinamarca con 9, España con 9.3, Nueva Zelanda 11.3, Reino Unido 11.7. Y en Australia, que hemos visto, era la mayor incidencia, ¿verdad? Pero lo importante era entender aquí cuánto de esto era evitable. Y fíjense, en estos casos con baja incidencia, ¿ya? Eh, por lo menos en promedio un 30% de esos eventos adversos podían haberse evitado. En el resto, el, ah, el promedio es mayor al 40%, ¿no? Entonces, en general, podríamos decir nosotros que entre un 45 al 50% de los eventos adversos ocurridos en todo el mundo pueden ser evitados. Y esa es la positiva también. Me gusta mostrárselas, ¿no? Porque fíjense acá, estamos hablando de tasa de error, en cuánto puede haber una tasa de error y distintos sistemas que están clasificados desde peligrosos, regulados, ultra seguros e ideales, ¿no? Y acá entendemos nosotros, por estos datos, números en negativo, que, por ejemplo, el transporte aéreo, las plantas nucleares, los portaaviones americanos, los ferrocarriles europeos son sistemas ultra seguros. No quiere decir que no haya ningún accidente. Han habido accidentes, ¿sí? Pero han sido accidentes muy aislados en muchos años. ¿Por qué? Porque los sistemas de regulación son exigentes y son obligatorios de cumplirse. Bueno, pues no puede haber una empresa de transporte aéreo que con fallas, con todo, uno le dé permiso de funcionamiento, ¿verdad? O sea, tienen que cumplir con más rigurosidad sus elementos de acreditación y de habilitación como servicios. Como sistemas regulados están, fíjense, la conducción de automóviles y la industria química.
sea, también hay normativa que regula eso y eso hace que su tasa de error, si bien es mayor que en estos otros sistemas ultraseguros, pero hay regulación, es decir, hay normativa que previene y evita que puedan provocar mucho daño, ¿sí? Mucho daño a las personas que manejan. Entonces, si se cumplen estas normativas, está bien. Pero fíjense, está catalogado como sistema peligroso los hospitales. En toda esta relación que hacemos, los hospitales tienen un riesgo 20 veces mayor que un accidente de tránsito. Y estar hospitalizado es casi similar a saltar en paracaídas, al riesgo que uno corre a saltar en paracaídas, a escalar, a hacer la escalada extrema de montaña, el montañismo en cerros muy peligrosos y en donde es difícil tener sistemas de seguridad, porque los que son fanáticos de escalar montañas no tienen elementos de seguridad. Están arriesgando su vida, quiere decir. O correr en motocicleta, fíjense, correr en motocicleta tiene la misma peligrosidad que estar hospitalizado. Entonces, eso sí nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Y esto lo ha publicado el año 2000 la Fundación Australiana para la Atención Segura de Pacientes del Departamento de Salud de Australia. Y era, como hemos visto en los resultados, Australia el lugar donde hay mayor incidencia de eventos adversos. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar. En seguridad del paciente, nosotros podemos ver estos tres elementos, ¿sí? La iatrogenia, que es algo que ocurre cuando un médico está manejando un paciente, puede haber eventos iatrogénicos, algo que durante el manejo el médico ha provocado, por eso se denomina iatropatogenia también. Pero toda esta iatropatogenia antiguamente se pensaba que era, digamos, algo no controlable y que además era muy fortuito. Ojo, porque hoy en día lo que es iatrogenia o iatropatogenia ya debe ser considerado también como un error médico. ¿Ya? Pues que solo decir que es iatrogenia significa lavarnos las manos de que, bueno, yo he hecho mi función de médico y pues si le ocurrió algo al paciente, qué pena, ¿no? Pobrecito, pero a mí no me van a culpar, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la iatropatogenia, ahí recién el médico empieza a entender de que es algo relacionado con el manejo del paciente lo que ha provocado un daño. O sea, no ha sido algo a propósito, no ha sido con dolo, ¿ya? Entonces, pero hoy en día ya estamos más seguros de que estos elementos diatropatogénicos se refieren más a errores médicos y hay que tener en cuenta otra vez el elemento de evitabilidad. Son errores evitables que se pueden evitar, ¿ya? Si el evento adverso nace de ello. Por eso es que ahora la medición de eventos adversos es parte de la evaluación de la atención segura de pacientes. Muchos podrán librarse de esto porque ocultan los eventos adversos, no los registran, no los reportan, etcétera. Pero eso es mentirse a uno mismo, ¿verdad? Hay que estar más bien sin temor a medir las cosas porque de lo que se trata es que podamos prevenir, evitar esos eventos adversos. Entonces, fíjense, la cuasi falla, el near miss, es una acción u omisión que podría haber dañado al paciente, pero por azar, ¿no? La prevención o la mitigación de la misma no lo dañó. O sea, hemos prevenido y no ha habido falla. En cambio, el evento adverso
¿ya? Es un daño, ¿ya? Resultado de la atención clínica y no por condiciones basales del paciente. Entonces, la cuasi falla, todavía tomas una medida preventiva y no hay nada, ya no produce ningún daño. Podría haber producido, pero lo evitamos inclusive. ¿Ya? Por eso ha sido una casi falla, ya hemos estado a tiempo para evitar eso. Pero cuando hablamos de eventos adversos, chicos, chicas, estamos hablando ya de daños provocados, daños en la atención provocados resultado de la atención clínica. ¿Ya? Y hoy en día se habla de eventos centinelas, ¿no? Es decir, qué cosas nos pueden mostrar que en nuestro hospital hay atención insegura. Cuando aparece un hecho inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad del paciente y que puede producir, por ejemplo, la muerte del paciente, puede producir mortalidad, muerte hospitalaria. Ojo, por eso nos interesa evaluar, analizar las muertes institucionales, las muertes hospitalarias, ¿no? Muertes en hospital, o eventos que pueden poner en riesgo la vida de un paciente, dejarle una secuela o una lesión física o psicológica grave, ¿no? Entonces, eso es un evento centinela cuando nosotros queremos identificarlo en los servicios hospitalarios. La importancia de estudiar eventos adversos y de evitar estos eventos adversos es porque estos eventos adversos están teniendo un impacto muy fuerte en la salud de la población, porque aumenta la morbilidad y aumenta la mortalidad. Ojo. Y además aumentan costos para el sistema de salud, para los pacientes y para los profesionales de la salud. Entonces, cualquier evento adverso ya implica ese daño que se ha presentado en el paciente, ya implica un tratamiento adicional, incrementar otros medicamentos, el requerir otros servicios de rehabilitación, prótesis, fisioterapia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso encarece la atención. Y si lo está provocando la propia atención del paciente, pues es necesario ya tomarlo en cuenta para no estar cargando con todos estos impactos negativos. Y obviamente hay un impacto social, ¿no? O sea, un paciente con secuelas, después de un daño que ha recibido, que ha sufrido en la atención hospitalaria, y hasta puede afectarse su capacidad productiva, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia. ¿Qué se ha hecho como respuesta a nivel mundial? La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente ha sido una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y desde el año 2005 y 2006, fíjense, ya se han ido implementando estrategias de intervención de nivel internacional, de nivel mundial, si ustedes quieren. Una primera estrategia implementada fue la atención limpia igual a atención segura. Y tenía mucho que ver con lo que están viendo ustedes acá, el lavado de manos. Solo el lavarse las manos cuando atendemos a los pacientes es algo que disminuye muchísimo el riesgo de un evento adverso. ¿Ya? Luego, la segunda estrategia de intervención a nivel mundial fue la cirugía segura salva vidas, porque como hemos visto en la mayor parte de los estudios, los eventos adversos tienen mayor impacto en el área quirúrgica. Por lo tanto, había que pensar en intervenciones con el personal médico quirúrgico, con el personal de enfermería en área quirúrgica, ¿no? Con el personal de salud en el área quirúrgica. Y fíjense, una tercera iniciativa que se ha generado es el combate a la resistencia bacteriana a los antibióticos, que es el uso adecuado de los antibióticos.
porque es otra cosa que está relacionada con la atención, es decir, el hecho que yo utilice inadecuadamente los medicamentos antibacterianos está generando resistencia bacteriana y estamos perdiendo, ¿ya?, la posibilidad de contar con medicamentos de última generación para casos difíciles, para casos con bacterias resistentes. Entonces, hoy en día es muy frecuente, ¿ya?, el hecho de que, estás resfriado, sí, ya, pero le han puesto su penicilina, sí, ya le han puesto, pero no le ha hecho nada. Entonces le han dado amoxicilina con ácido, sí, ya le han dado su ácido clavulánico más amoxicilina y no le ha hecho nada. Pues entonces ceftriaxona empezaremos a utilizar para un resfrío, fíjense, para una infección respiratoria leve o moderada. Entonces, hoy en día el uso de las cefalosporinas de tercera generación ya se hace de manera indiscriminada, cuando ese medicamento está reservado como nuestro arsenal para casos difíciles, para pacientes resistentes, para bacterias resistentes, y que con esos medicamentos pueden salvar su vida. Si nosotros generamos resistencia a esos medicamentos, ¿qué cosa más le vamos a poder ofrecer al paciente? No hay más, ¿verdad? Vamos a agotar nuestro arsenal terapéutico y no vamos a poder resolver el problema de pacientes que a futuro nos van a llegar con mayor complicación o con bacterias ya resistentes. Periódicamente se publica a través de la OPS-OMS listas de gérmenes y la sensibilidad y resistencia de estos gérmenes a los antibióticos, ¿no? De ahí es que ya sabemos nosotros que la famosa ampicilina ha dejado de ser un medicamento útil para las infecciones bacterianas. ¿Ya? Nuestras abuelitas, históricamente, la ampicilina la utilizaban hasta para la cefalea, hasta para el dolor muscular, dolor abdominal, cualquier cosa que les molestaba, y empezaban a automedicarse la ampicilina, que es actualmente un antibiótico muy utilizado en forma endovenosa en procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Ustedes también han debido aprender en técnica quirúrgica hoy en día que para alcanzar un buen espectro de protección antibacteriana estarán utilizando ampicilina, gentamicina, ¿verdad? O inclusive se le añade cloranfenicol, etcétera. Combinaciones que los cirujanos decían es el mejor esquema terapéutico para eso. Hoy en día, sin motivo, estamos utilizando cefalosporinas de tercera generación. Y eso implica un mal uso de los antibióticos. Entonces, a más de 5 años después de la publicación del libro Esar es humano, ¿qué ha venido? Han empezado a implementarse medidas de regulación, se han incorporado estándares de acreditación para que los hospitales tomen en cuenta mm, muchas acciones que van a evitar, ¿ya?, que van a evitar los eventos adversos. Por ejemplo, para acreditar un hospital, si yo no demuestro que tengo un mecanismo de bioseguridad bien implementado, cómo manejo mis residuos hospitalarios, cómo que tengo un comité de infecciones hospitalarias funcionando, que este comité hace vigilancia periódica de los ambientes, se hacen cultivos de muestras tomadas en todos los ambientes hospitalarios periódicamente, se van detectando los gérmenes que van circulando. Todo eso, si hoy en día no demuestra un hospital, no acredita. Son estándares de acreditación actual. Y en regulación lo propio, ¿verdad? O sea, cuando una clínica particular quiere habilitarse, por ejemplo, tiene que demostrar que
toda la parte de bioseguridad, desinfección, manejo de residuos y de infecciones está organizado y está funcionando. Si no, no le dan el permiso. No puede atender así. También se ha trabajado mucho en entrenamiento o capacitación del personal en estas estrategias de intervención. Se ha promovido mayor información tecnológica. Se han implementado los sistemas de reporte de eventos adversos, ¿no? Por ejemplo, los accidentes en la atención de pacientes. Yo mismo he evidenciado cuando he trabajado como director de hospital en un servicio de la Seguridad Social que no había ni siquiera un registro y teníamos eventos, ¿no? Los cirujanos se cortaban con el bisturí, se pinchaban, las enfermeras se pinchaban al poner una inyección, etcétera, y no los registraban en ninguna parte. O sea, nadie sabía que habían sucedido esas cosas. ¿Ya? Entonces, hay hay que ir implementando estas cosas, por ejemplo, el sistema de mala práctica, sistemas de detección de mala práctica, sistemas de vigilancia de la práctica médica son importantes para evitar estas cosas, ¿no? Entonces, en las metas internacionales para la seguridad del paciente se refiere a acciones específicas que previenen estos riesgos y por lo tanto disminuyen la probabilidad de que ocurran eventos adversos y eventos centinela que hemos mencionado. Ahí están las 6 metas internacionales de seguridad del paciente. Para ustedes, en este momento, puede no ser importante, de qué nos está hablando, de qué patologías. No, no les estoy viniendo a, a dar enfermedades de última generación, enfermedades novedosas, no. Les estoy hablando de eventos adversos relacionados con manejo de pacientes en ámbito hospitalario. Y por no hacer cosas que parecen, digamos, ser tan simples y tan banales que ustedes digan, ah, ¿cómo pues eso? ¿No? Por ejemplo, la identificación correcta de un paciente. Ustedes dirán, ah, pero ¿cómo nos va a hablar de identificación, doctor? Nosotros somos médicos. Ya han debido ver publicaciones, ¿verdad? Operaron al paciente incorrecto, metieron al quirófano al que no debería, ¿verdad? Entonces, ocurre, aunque ustedes digan, ah, ¿cómo pues por esa macana? Esa macana de no utilizar dos identificadores de pacientes provoca que lo hayan metido a quirófano al que no correspondía y le hayan operado algo que no debían ni haberle tocado, pero lo hicieron, ¿verdad? Ojo con eso. En la identificación de pacientes no solo es para el médico, es para todo el personal de salud, porque todo el personal que está involucrado en la atención de un paciente tiene que saber que está con el paciente correcto, ¿verdad? Ah, me han dicho que haga una terapia de electroterapia en fisioterapia. Mi fisioterapeuta llega y le empieza a meter electroterapia al paciente equivocado. Viene la enfermera con un medicamento ya preparado en una jeringa y ¡zas! Le ponen el paciente equivocado. Entonces, no me digan que no ocurre. ¿Ya? Eso son cosas muy frecuentes en ámbitos hospitalarios en escala nacional e internacional. Segundo, mejorar la comunicación efectiva entre profesionales y mejorar la comunicación de órdenes verbales y telefónicas. No es prohibido dar una orden verbal, una orden telefónica. Lo que sí hay que aplicar es una metodología que disminuya el error en eso. ¿Ya? Que no sea como decir, ha llamado el médico, sí. ¿Qué ha dicho? Ay, no me acuerdo. ¿Ve? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué dijo su médico? Que le subamos, que le bajemos la dosis, que le suspendamos. A ver, ¿qué ha dicho? Creo que le suspenden, doctor. Le suspenden, ahí está.
¿Ve? Entonces, el creo que, el no me acuerdo, el no he anotado, provoca errores médicos, provoca eventos adversos. El manejo de medicamentos de alto riesgo es otro elemento que se descuida mucho en los hospitales. Estamos hablando acá de los electrolitos concentrados. Ustedes saben que manejar sodio y potasio en inyectables no es chiste, ¿no? O sea, rápidamente puedo estar provocando una hipernatremia, una hipercalemia, o no reponer lo correcto y seguir con hiponatremia, hipocalemia, que ya conocemos nosotros que son eh, peligrosos para la salud del paciente. Eh, Quimioterapéuticos, o sea, medicamentos quimioterápicos son de cuidado porque tienen efectos adversos fuertes. Radiofármacos, por ejemplo, la radiación, el manejo de insulina, no se olviden que puede haber muerte por sobredosis de insulina. El uso de anticoagulantes también, no cualquiera lo puede hacer y no como sea, o sea, hay esquemas terapéuticos y todo ello, e inclusive el hecho de el manejo de estos medicamentos, no solo en el momento de la aplicación en el paciente, sino también en farmacia. Vamos a ver que hay que tener cuidados para que estos medicamentos de alto riesgo no estén pues mezclados con los medicamentos comunes. Que sepa la gente diferenciar estos medicamentos, que tenga una alerta, que diga ahí una etiqueta roja que diga, ojo, medicamento de uso restringido. ¿Para qué? Para que el personal los maneje con más cuidado. Y fíjense el 4 que también ha pasado, y si no, revisen en el Internet hasta casos de sitios incorrectos, procedimientos incorrectos y pacientes incorrectos en quirófano, en intervenciones. Entonces, no me digan que no sucede. ¿Ya? La quinta meta internacional es reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, y el lavado de manos es fundamental. Y el sexto es reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. O sea, no puede en un hospital caerse un paciente. ¿Eh? O sea, todo eso es evitable. Hay sistemas que les voy a empezar a mostrar. Empecemos por la identificación correcta del paciente. No se usa el número de habitación, no se usa el número de cama, no se usa la ubicación, la sala o el área. Ojo, esos provocan confusión de pacientes. Ah, el paciente de la sala 14, el paciente de la cama 32. Eso no es identificar correctamente un paciente. Ojo, ¿ya? Pueden haber cambiado pacientes, pueden haber rotado pacientes, etcétera, y si siguen manejando el número de cama como su elemento de identificación de pacientes, no es lo correcto, ni siquiera la ubicación. Entonces, ¿qué se sugiere? Fíjense, identificar al paciente desde el momento en que éste solicita la atención con dos identificadores. Su nombre completo, ¿ah? Y un segundo, porque puede haber homónimo, ¿verdad? Un homónimo significa tener el mismo nombre entre dos personas, nombre y apellido. Han habido situaciones. Pero el segundo dato, fecha de nacimiento, con día, mes, año, controla ese defecto. Entonces, todos los documentos tendrían que tener ese identificador. La historia clínica con el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. En la cama del paciente, su letrero con su nombre completo y su fecha de nacimiento. No nos interesa incluir el número de cama porque lo pueden cambiar de cama. No nos interesa la habitación porque lo pueden trasladar a otra habitación sin avisar a nadie. ¿Ya? Ni el servicio, porque en muchos hospitales las internaciones, cuando hay mucha demanda de internación, están pues colocándolos en distintos lugares.
ni el horario de atención, ni el diagnóstico, no. El paciente de la vesícula, no, no existe eso. ¿Ya? Entonces, para estandarizar, fíjense, el nombre completo y la fecha de nacimiento. Si en la tarjeta de cabecera, en la camilla, dice, hay que colocarlo en la cadera del paciente en hospitalización, paciente en hemodiálisis, paciente en quimioterapia, paciente en radioterapia, paciente de cirugía de corta instancia. El nombre y la fecha de nacimiento en proporción 2:1 respecto al resto de la información, y lo propio en el brazalete o pulsera que se puede utilizar con pacientes. También hay hospitales que utilizan esto, y lo mínimo que debiera decir es nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento con día, mes, año. Entonces, fíjense, ese es lo recomendable. Olvídense del resto, ¿verdad? Pero seguimos cometiendo errores. ¿Ya? El no tomar en cuenta esto nos hace cometer errores. La identificación en forma multidisciplinaria del paciente debe cumplirse antes de administrar medicamentos. ¿Qué quiere decir? La enfermera licenciada que está cumpliendo una orden médica y está dando una medicación, antes de proceder a la entrega de la tableta, la cápsula o aplicar la inyección, debe identificar al paciente. Antes de hacer transfusión de sangre o de algún hemocomponente, hay que identificar bien al paciente. Antes de sacar muestras de sangre u otras muestras para análisis clínico, hay que identificar bien al paciente. No podemos estar confundiendo pacientes. Para estudios de gabinete, lo propio, identifíquenlo bien. Para cualquier otro tratamiento o procedimiento invasivo o de alto riesgo, identifiquen bien al paciente. Y para la dotación de dietas, hay que darle al paciente la dieta que le corresponde. Supongan que este es un paciente diabético y por error le están dando dieta corriente. O al revés, ¿verdad? A un paciente que le correspondía dieta corriente, le están haciendo comer como diabético o como hipertenso. Entonces, ¿todo por qué? Por no identificar bien al paciente. Entonces, esa identificación hay que aplicarla. Segundo, mejorar la comunicación entre profesionales. Para órdenes verbales y o telefónicas está estos 4 elementos: escuchar, escribir, leer, repetir lo que se ha escrito y que nos confirme. ¿Ya? Cuando ustedes estén en internado y les llamen por teléfono y les den una orden verbal, primero escuchan. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Dígame. Ah, para tal paciente, ta, 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 ta. Escriben. Terminan de escribir. Muy bien, doctor, se lo voy a leer. Usted me está indicando que ponga tal medicamento, que reduzca la dosis a tal hora. ¿Es correcto? Entonces ahí viene el confirmar. El que está dando la orden les va a decir sí. O tal vez se va a dar cuenta de algún error. Va a decir, no, 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 no me has entendido o no me he dejado entender, ¿verdad? Pero hay que cumplir esos 4 elementos, ¿ya? Escuchar, escribir la orden, leerla, o sea, lo que has escrito, léele a la persona y que te confirme, ¿ya? Entonces, mejorar la comunicación entre profesionales de salud, pacientes y familiares a fin de obtener información correcta, oportuna y completa en la atención, ¿no? Y reducir errores relacionados con órdenes verbales u órdenes telefónicas, mediante el uso del proceso escuchar, escribir, leer, confirmar, ¿ya? O también transcribir, confirmar y verificar, como gusten ustedes, pero solo cumplir con esto reduce errores durante el traspaso de pacientes, durante los cambios de turno, mejora la comunicación entre profesionales, se da información correcta, oportuna y completa con la herramienta SAER o
SBAR por sus siglas en inglés, ¿verdad? También hay este elemento, la situación, el antecedente, la evaluación y la recomendación. Veamos. Escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar, verificar, ¿no? Entonces el receptor escucha atentamente la orden, escribe la orden en la bitácora, lee la orden al emisor. El emisor confirma la orden. Allá. Ahora transcribimos en la historia clínica. Y nuevamente el emisor confirma la indicación y verifica que se encuentra en el expediente clínico, firmándola en menos de 24 horas, ¿no? O sea, eso es lo que va a ocurrir. La verificación y la confirmación la hace el emisor, porque él va al día siguiente, cuando ya ve al paciente a primera hora de la mañana, va a confirmar y verificar que lo que él ha ordenado en la noche se ha cumplido. Entonces, en casos de urgencias, otra vez, fíjense, escuchar, repetir en voz alta, confirmar que la información es correcta y transcribir luego de haber atendido al paciente. ¿Ya? Entonces, en urgencias también esto es importante, porque en urgencias muchas veces estas órdenes son verbales, ¿verdad? Entonces, ese momento que estás atendiendo con rapidez a un paciente, también hay que cumplir el procedimiento. Es decir, escuchas, póngale esto. ¿Me está indicando que le ponga esto, doctor? Sí, muy bien, doctor. ¿Verdad? Ustedes van a ser internos. Ustedes tienen que ya acostumbrarse a hacer estas cosas porque esto les va a disminuir cantidades de errores importantes. El modo SAER, que hemos dicho, el modelo SAER. Situación, ¿qué está pasando? Dice, le estoy llamando, doctor, por el paciente José Garnica, de 36 años, tal, que tiene dificultad para respirar. Darle los antecedentes, es un paciente masculino de 36 años, posoperado de cirugía abdominal, no tiene una historia de enfermedad cardíaca. ¿Cuál creo que es el problema? Los ruidos respiratorios están disminuidos en el lado izquierdo y hay un dolor. Quiero descartar neumotórax. Después viene la recomendación. ¿Qué haría yo para corregirlo? Entonces creo que el paciente debe ser evaluado ahora. ¿Puede usted hacerlo? O sea, esto es como un interno yendo a la habitación de descanso del médico de guardia, en donde él tiene que ir a buscar su ayuda. Es decir, tocar la puerta, les va a reñir, les va a gritar de todo el médico flojo de turno, y además de turno durmiendo, pero tengo que presentarle la situación y darle el antecedente y qué es lo que creo que debe hacerse, qué es cuál creo que es el problema y que me diga, que me ayude a resolverlo, ¿verdad? Entonces, situación, antecedente, evaluación y recomendación. 3, vamos a los medicamentos de alto riesgo. Aquí el uso de una etiqueta individual con ciertas señales o signos de alarma y la doble verificación son importantes. ¿A qué nos referimos? Normalmente, cuando compramos medicamentos, una vez que compramos, nos traen de la empresa de fármacos, de la empresa farmacéutica, y fíjense, ¿no? Adquisición de electrolitos concentrados. Hay una norma de seguridad internacional que dice que se usa el color azul para el bicarbonato de sodio, el verde para el sulfato de magnesio, amarillo para el gluconato de calcio, rojo para el cloruro de potasio, pues es el más peligroso, naranja, fosfato de potasio, y blanco para el cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que
una vez comprados los medicamentos, almacenarlos en un lugar seguro con las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico indique, con etiquetas con un círculo rojo y resguardados como de alto riesgo. Ojo, estamos hablando de colores para electrolitos concentrados y estamos hablando de círculo rojo para medicamentos de alto riesgo. Porque hemos dicho medicamentos de alto riesgo no solo son los electrolitos concentrados. Hemos hablado de qué más. Hemos dicho quimioterapéuticos, radioterapéuticos. Hemos dicho que otros medicamentos, insulina y anticoagulantes. ¿Eh? Esos son los que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, hay otro elemento, escribirle en el expediente clínico y receta. La receta que se haga con un medicamento debe tener la identificación del establecimiento de salud, el nombre completo, número de cédula profesional del médico que prescribe, la fecha, el nombre completo del paciente con su fecha de nacimiento, fíjense, identificación del paciente. Luego, tiene que tener el nombre genérico del medicamento. ¿Ya? Aquí no vale, pues le estoy recetando un Chaquitab. ¿Qué es pues, Chaquitab? ¿Ya? ¿Qué es pues, resaca? ¿No? Entonces, tiene que ser el nombre genérico, no el nombre comercial. Su dosis y presentación del medicamento, la frecuencia de administración, los horarios, la vía de administración, si es oral, intramuscular, endovenosa, local, tópica, etc. La duración del tratamiento, las indicaciones de toma y no usar ni correcciones ni abreviaturas en la receta. ¿Quién de nuestros médicos en el hospital cumple esto? Ya van a ver ustedes, nadie. Y por eso ocurren los problemas. Y por eso los medicamentos se empiezan a administrar al paciente incorrecto. Y por eso los pacientes empiezan a tomar medicamentos sin cumplir ningún tipo de indicación. Entonces, electrolitos concentrados con etiqueta individual y alerta visual, es decir, cuidado, ¿verdad? Separados del resto de los otros medicamentos y resguardados con llave, porque no puede estar a libre disponibilidad. Y luego dice implementar la doble verificación durante la preparación y durante la administración de los medicamentos. Al preparar, ¿qué significa? Cuando tengo que dar electrolito concentrado, quimioterapéutico, radiofármaco, insulina o anticoagulante, al preparar ya tengo que estar identificando bien al paciente, identificando bien el medicamento, la dosis, la vía de administración y todo eso preparado una vez que llego al paciente, a su cama donde está hospitalizado, lo propio. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuándo ha nacido? O verificar en su cabecera sus datos y recién nuevamente decir, a ver, la orden ha sido tal medicamento. Si es esto, es esto. Ahora dice por vía tal. ¿Está bien? Ya. Entonces recién aplicar el tratamiento. Muchas licenciadas enfermeras, por la cantidad de pacientes, por el apuro o por la flojera, no lo hacen. No lo hacen. Yo he atestiguado el año 2004, 2005, cuando hubo un evento de vacunación en una comunidad de Capinota, una comunidad alejada, Apillapampa, me acuerdo hasta ahora su nombre. En Apillapampa se fue a vacunar y había que hacer fuimos los del CEDES, desde la dirección hasta la epidemiología, el PAI, todos los del hospital de Capinotti, todos
en ese inicio de campaña en Apillapampa. ¿Cuál fue el antecedente fatídico? Porque ahí fallecieron 3 niños y otros 4 afectados fueron salvados, pero fíjense, 7 niños menores de 1 año, 3 fallecidos. ¿Qué ocurrió? Que en el hospital de Capinota, donde recibieron las vacunas y todo para llevar a la campaña, además enviaron a tricurio, un medicamento para anestesiología, porque en ese hospital ya se estaba operando, y el error fundamental que cometieron fue colocar esas ampollas de atricurio en el refrigerador de vacunas. Fíjense. Y al día siguiente, cuando estaban preparando los termos, las vacunas y todo eso, el diluyente de una de vacuna era el mismo color y mismo tamaño que el atricuro. Entonces, ¿qué sucedió? Que la enfermera fue al refrigerador de vacunas, vio las similares ampollas y cargó todo y lo llevó así. Y durante el inicio de la campaña empezaron primero a utilizar el diluyente. Fíjense, las auxiliares ni siquiera leían la ampolla, o sea, ni siquiera decían, a ver, ¿qué dice? Diluyente de vacuna. Ah, ya, este es. No lo hacían. Todo era de memoria, así, ah, pasaba la ampolla, ah, listo, jeringa, ya, diluiremos la vacuna, ya empiecen a cargar jeringas y empiecen a vacunar. Fíjense, y en eso han vacunado unos, estos 7 niños que les digo, pero ya en los 2 primeros el niño empezó a estar así, pues todo mm, inconsciente y flácido. 2, 3 de ellos fallecieron porque diluyeron la vacuna con el atricuro. Entonces, no me digan ustedes, ah, eso no va a sucederme nunca, a mí no me va a pasar, yo soy buen hijo de Dios, buena hija de Dios y siempre me va a proteger el Altísimo. El Altísimo va a recibir a las víctimas, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eso nos ocurrió el 2005, me parece, y pues, echaron a la licencia de enfermera, echaron al director del hospital, echaron a las auxiliares de enfermería. Su sanción ha sido más de tipo administrativo. Las han despedido, pero ya, pues, ya se produjeron esos eventos adversos y fíjense con muerte y con secuelas para los otros chiquitos. Hasta que se den cuenta de todo el error, imagínense. Entonces, tómenlo en cuenta. Procedimientos correctos, fíjense. Si soy cirujano, por favor, que sea el paciente correcto, el procedimiento correcto y el sitio correcto. Busquen en la prensa, si quieren, por internet, cuántas confusiones ha habido de lado. Ay, no era de la rodilla izquierda, no era en la derecha. Ah, no era el testículo izquierdo, no era el derecho. Ah, no era este, no era el otro. No era el paciente, no era el sitio o no era el procedimiento. Entonces, el protocolo universal se ha implementado antes de realizar un procedimiento quirúrgico dentro y fuera del quirófano. Y se ha denominado en el quirófano el time out, el tiempo fuera. El time out se hace antes de cualquier procedimiento de terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, en radioterapia, en administración de sangre y hemocomponentes y en procedimientos quirúrgicos. Entonces, los procedimientos llevados a cabo en el sitio anatómico incorrecto o el procedimiento incorrecto o al paciente equivocado son problemas comunes en los hospitales.
Y estos resultan de una comunicación deficiente e inadecuada entre el personal que va a participar en la realización del procedimiento, la falta de participación del paciente, obviamente el paciente ya nadie ni le preguntan, y la ausencia de procedimientos de verificación antes de realizar algún procedimiento de intervención con el paciente. Entonces, procesos esenciales en un protocolo universal están el marcado del sitio anatómico. No es raro ver al paciente que el médico, el cirujano, un día antes inclusive de la cirugía programada, ya lo ha visitado y ha dicho, a ver, aquí tenemos que bordar este cuadrante y lo marcan con un marcador indeleble. Listo, ya, ahí va a ser la cosa. Y vamos a escoger ese sitio, etcétera. Van marcando cositas. Luego, la verificación preprocedimiento. Desde la paciente, desde que le sacan al paciente de su habitación, de su sala, hasta que llega a la puerta del quirófano, ya tiene que haber una primera verificación por parte del auxiliar de enfermería. Es decir, ¿es el paciente? Sí. ¿A usted le van a operar de tal cosa? Sí. ¿Es el doctor Tance su médico? Sí. Ya. Lo voy a llevar a quirófano. Llega a la puerta de quirófano, lo mismo. Le abren la puerta y la enfermera de quirófano eh, recibe al paciente. Con lo mismo. O sea, ¿cómo se llama? ¿Quién está? Verifica si está programado el paciente, tal. ¿Qué procedimientos verifica? ¿Ya? ¿En qué lugares? Ya. Adentro. Entra quirófano. Con el anestesiólogo viene la tercera revisión. El anestesiólogo no es que, ya que está el paciente dentro, pues ya de una vez. No, el mismo anestesiólogo tiene que volver a decir, usted se llama tanto, tanto, sí, ha nacido en tal fecha, sí, el médico es esto, su diagnóstico que le han dicho es, el procedimiento que le van a hacer es este, sí, muy bien, yo soy el anestesiólogo, yo lo voy a preparar para ponerle la anestesia para la cirugía. Fíjense, lo hace el anestesiólogo. Ya está el paciente en la mesa quirúrgica, anestesiado. Entra el cirujano con su equipo quirúrgico. ¿Qué tiene que hacer primero? Otra vez, es el paciente. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuándo ha nacido? Es el diagnóstico, sí. ¿Qué procedimiento dijimos? Tal, sí. ¿En qué lugar? Ahí está. Listo. Recién el equipo quirúrgico puede empezar a poner los campos, empezar a desinfección de pared, etcétera, y proceder. Tiempo fuera o time out tiene lugar justo antes del comienzo del procedimiento. Antes es el protocolo universal y el protocolo universal es lo que hemos mencionado. ¿Verdad? El time out es la confirmación de la información en el momento inmediatamente previo al inicio del procedimiento, lo que hace el cirujano antes de cortar, lo que hace el médico, la enfermera antes de poner la transfusión sanguínea, lo que hace el médico o la enfermera antes de iniciar la quimioterapia. El time out es para todos, ¿ya? Entonces, siempre debe realizarse independientemente si es una situación de urgencia o no. Lo esencial y mínimo a confirmar es el sitio anatómico, el procedimiento y el paciente correcto. Esas tres cosas hay que confirmarlas. Y la confirmación se lleva a cabo en el lugar donde se va a hacer la intervención, justo antes de comenzar, e implica la participación de todo el equipo que está involucrado en la realización del procedimiento, ¿no? Antes de hacer transfusiones sanguíneas, radioterapia, hemodiálisis, biopsias, procedimientos odontológicos, colocación o retiro de dispositivos, estudios de gabinete, terapia electroconvulsiva, colocación y manejo de accesos vasculares, que son procedimientos pues cotidianos en un hospital, pero no les da la gana de hacerlo. Es decir, los mismos cirujanos en quirófano son macanas, en macanas se preocupan.
Cuando sale su nombre en la prensa, ya no había sido tan macana, ¿verdad? Ya ha sido famoso por haber confundido un paciente o confundido el lado, el sitio de la cirugía. Entonces, ojo con eso, chicos. Quinto, reducir infecciones asociadas a la tensión. El programa de higiene de manos es fundamental. Hemos guiado muchos tesis de grado, muchos estudios de investigación en pregrado también sobre lavado de manos. Y hay una intervención que un hospital que está acreditado debe hacer. Siempre se hace una valoración sorpresiva del procedimiento de lavado de manos. ¿Ya? Entonces hay un personal que se encarga en el hospital de verificar en los lugares donde hay lavamanos, sin avisar a nadie, están observando cuánto tiempo, con qué técnica se lava, cómo se lava, y se va registrando. Les digo, la mayor parte de los estudios son preocupantes, porque te dicen más del 60% no se lava las manos o lo hace de manera inadecuada. ¿Ya? Tienen que se mojan con agüita y listo, se secan así. No utilizan a veces ni jabón, ni el detergente, nada. Pero ustedes igual, como sus médicos hospitalarios, ¿cómo nos van a recordar esto? Que el cómo lavarse las manos, el cómo desinfectarse. Por algo les decimos, ¿no? Porque si realmente ya no existiera necesidad de recordar esto, no lo haríamos, pues, pero lamentablemente el porcentaje de eventos adversos en Latinoamérica es del 12%, es preocupante, ¿no? Y generalmente es por flojera del personal. O en algún caso, como en estos, me pueden decir ustedes, es que no hay lavamanos, es que no hay el detergente, es que no nos colocan esto, no nos colocan lo otro, etcétera. O sea, pueden decir, entonces el reclamo se trasladará a las autoridades del hospital para que ellos solucionen ese problema. No puede haber un hospital sin lavamanos, sin detergente, sin nada. Si el programa de integral de higiene se implementa en toda la organización e incluye, no es solamente lavarse las manos, fíjense. ¿Qué incluye el programa integral de higiene de manos? Primero, la monitorización de la calidad de agua. ¿Con qué calidad de agua te estás lavando? El abastecimiento de insumos para la higiene. Hay detergente, hay jabón líquido, hay estos dispensadores. Educación a pacientes y familiares. Capacitación al personal y visitantes. Y lo que yo les dije, ¿no? La monitorización, evaluación y análisis de datos relacionados con esto. Es impresionante cómo en nuestros hospitales realmente, si no hubiese sido la pandemia que nos ha hecho perder el miedo al alcohol al 70%, y hoy en día para muchos de nosotros lo seguimos haciendo, ¿verdad? Muchos de nosotros seguimos lavándonos con alcohol al 70% antes de servirnos algún alimento, después de entrar al baño, o sea, seguimos haciéndolo en nuestras casas, gracias a la pandemia, porque si no hubiese sido la pandemia, hubiésemos seguido con porcentajes muy bajos de cumplimiento. Y por último, reducir el riesgo de daño por caídas. Entonces, fíjense, el personal de enfermería tiene que evaluar el riesgo de caída de un paciente hospitalizado. ¿Cuáles son las cosas que pueden estar presentes para que se caiga un paciente? ¿Ya? Primero, fíjense, ausencia de un familiar del paciente. Cuando tienes un paciente con riesgo de caída y sabes que no le puedes dar una enfermera 24 horas a ese paciente, porque ni que fuera el único que atendemos, el hospital debe hablar con el familiar o un familiar y decirle, tiene que haber un familiar acá, le vamos a permitir el ingreso, le vamos a habilitar un sillón, una silla a su lado, incluso hay
hospitales en los que el familiar puede dormir también en la misma habitación del paciente. Entonces, fíjense, la ausencia del paciente. Dos, las camillas normalmente tienen barandales. Barandales son esos que se habilitan en los costados de la cama para evitar que el paciente en movimientos durante el sueño o está inconsciente, digamos, pueda caerse de la cama. Ah, habían faltado. Vigilancia inadecuada. La enfermera no se echa de menos del paciente, no lo va a ver, no aprovecha cada que está pasando por su puerta. Si aquí hay un paciente con riesgo de caída, todo bien, sí. O sea, no le cuesta nada. El estado del paciente y en muchos casos la falta de sujeción, porque hay indicaciones para sujetar a pacientes. Pacientes que son hiperactivos, pacientes que son histéricos, pacientes que están inconscientes, etcétera. Hay que sujetarlos, la sujeción de los antebrazos o de las piernas, porque esos pacientes cualquier rato nos descuidan. Entonces, fíjense, este es el famoso esquema del queso suizo, ¿sí? Con agujeritos, fíjense, por ahí están los agujeritos. ¿Por qué se utilizan estas rodajas de queso con los agujeritos? Porque se dice en algún momento todos los elementos preventivos no se van a hacer y va a coincidir una línea directa como esta, fíjense. No hay familiares, no hay barandales, no hay vigilancia, el paciente está confuso, no lo han sujetado y entonces caída. Ahí ya, pues, ¿a quién voy a culpar, verdad? A toditos, ¿no? Ya, ¿dónde está el familiar? ¿Dónde están los barandales? ¿Qué ha pasado con la vigilancia? ¿Dónde está la sujeción del paciente? Nada. Fíjense, la escala de riesgo de caídas. La enfermería califica esto. ¿Ha tenido caídas previas? Sí, ya es un punto. Si es no, es cero. Toma medicamentos, ninguno, cero. Cualquiera de estos tranquilizantes, sedantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsonianos, antidepresivos u otros, y es uno, 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 uno. Cualquiera de ellos. ¿Tiene déficit sensorial? ¿Alguno de los sentidos? Ninguno, cero. Ah, visual, alteración auditiva, sordera, problemas en las extremidades, y es uno. Su estado mental orientado, punto cero. Confuso, uno. Deambulación. Deambula normalmente, camina, sí, cero. Debe caminar con ayuda, uno. Es deambulación insegura con ayuda o sin ayuda, no camina, es uno. La cama tiene barandales, sí, cero. No tiene barandales, uno. ¿Hay equipo de sujeción? Sí, cero. No tiene equipo de... Uno. ¿Hay presencia del familiar? Sí, cero. No tienen un familiar, fíjense, riesgo bajo es un puntito, riesgo medio es 2 puntos, sumados de toditos estos 8 criterios, desde el 1 que hemos visto hasta el 8. Más de 2 puntos ya es riesgo alto. O sea, si yo tengo cualquiera de estos puntos con 1, 1, 1, más de 2 y es riesgo alto. O sea, ese ya es un paciente identificado como alto riesgo para caída. Por lo tanto, tengo que implementar pues las medidas preventivas. O sea, no puedo ser tonto con eso. Entonces, eso también, aunque ustedes insistan como sus médicos de hospital, que son tonterías, eso las enfermeras debían hacer. Ojo, es el médico el responsable de la atención del paciente. La enfermera solo cumple lo que nosotros indicamos. La enfermera no hace cosas independientemente, salvo que sean estas de seguridad del paciente, que ella sí tenga que verificar. Lo del medicamento,
es propio de ellas. Lo de las caídas es propio de ellas, porque eso es cuidado del paciente. Entonces, el proceso de maduración, para entender la tensión segura, fíjense, dice, es un proceso patológico cuando la seguridad se ve como problema y prevalece la culpabilidad, queremos echar la culpa a alguien. Es reactivo, entonces se considera importante, pero solo se actúa cuando hay daños graves o severos, recién actuamos. Muerto el burro, tranca el corral, se llama eso, ¿no ve? Calculador, se enfatiza lo normativo, los incidentes y se resuelven empíricamente. Proactivo, la organización hace prevención, involucra a todos los interesados. Y generador, fíjense, la organización busca activamente información para determinar el grado de seguridad de atención. Entonces, siempre hay que hacer un análisis de los incidentes, porque hay condiciones y fallos latentes, fíjense. La decisión en gestión y organización puede darnos fallos latentes como la adecuación de instalación y dispositivos, la comunicación del equipo de trabajo, la cohesión, factores de formación individual, las tareas que se delegan y los factores del paciente. Esto puede provocar despistes, lapsus, errores, incumplimiento de normas y eso causar los incidentes o eventos adversos. A esto hay que ponerle las barreras. Todos estos elementos hay que evitarlos. Por eso el modelo de Reason, que es en el queso suizo, hemos dicho, cuando se juntan todos los elementos, se incumplen todos los elementos, aparece el daño, ¿no? Entonces, ahí está el peligro alejado. Técnica inapropiada, comunicación deficiente, no se cumplió. Empezó la línea, fíjense. Formación del profesional inadecuado, no es buen profesional. Segundo quesito. Falta de supervisión. Tercer quesito. Monitorización deficiente. Errores humanos y fallos del sistema. Daño. O sea, cu- cualquiera de estos, si hubiésemos hecho que funcione bien, hubiera evitado este daño. Hubiera evitado. Uno de ellos, no importa cuál. Y ojalá hubiera sido en el primero, ¿verdad? Pero si no ha sido este, acá se hubiera evitado. Si no fue este, acá se hubiera evitado. Si no fuese, acá se hubiera evitado. Pero ¿cómo es posible que en las cuatro barreras defensivas del sistema no hayamos podido evitar el error? ¿Ya? Y salió en la prensa y dice, en tal hospital han operado al paciente equivocado. Listo. Fíjense, todos los lugares de barrera donde se podía haber evitado, no lo hicieron. Y muchas veces dicen, ay, me he olvidado, pero seguro el siguiente lo va a hacer, ¿no? Todos van pensando así, ay, yo también me he olvidado, pero seguro lo van a hacer. Sí, lo van a detectar ahí, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento. Doctora, perdón, estoy en clase todavía, ahorita le llamo, ¿ya? Le llamo despacito, no se preocupe. Ya. Bien, entonces, a eso nos referimos, ¿no? Pues fíjense, se pueden haber organización y cultura, los factores contributivos hay que reconocerlos. Aquí son fallas latentes, aquí ya son condiciones que predisponen a las acciones inseguras, ¿no? Propias del paciente, la tarea o la tecnología, el individuo, el médico, el equipo que tiene, el ambiente. Y las acciones inseguras pueden ser por acción u omisión o por negligencia, ¿no? No saber lo que es. O sea, son las fallas activas y acá ya se cometió el error, ya está el evento adverso, ¿no? La situación adversa. Todas las barreras físicas, administrativas, humanas y naturales, como los quesitos suizos, han coincidido y se ha producido el error.
Fíjense cómo en México, en una publicación en la revista de enfermería del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS, han publicado el cumplimiento de metas de personal de enfermería en seguridad del paciente. Las 6 metas que hemos visto, acuérdense. ¿Ya? Y cómo ellos evalúan, fíjense, en el personal que está en la mañana, cuánto cumple. Aquí está el 100%, fíjense. Aquí han llegado 2 veces a 96, 98% y en las distintas metas, ¿no? El amarillo está el personal de la tarde, enfermería, y en verde está el personal de la noche. Entonces, aquí la misma supervisora enfermera está verificando quiénes incumplen, qué meta no están cumpliendo, qué meta es la que mejor se cumple. ¿Ya? Estas, por ejemplo, la meta 3 y la meta 6 son las que mejor se cumplen y las que peor se cumplen, fíjense, la meta 2, ¿no? Y la meta 5. Entonces, esa es una forma de monitorear. Y lo propio esta otra, ¿no? Eh, Semaforización, por ejemplo, ¿no? O sea, el porcentaje de cumplimiento. Fíjense, menos del 59% ya está en negro. Estos ya son preocupantes, ¿no? El personal de noche acá, el personal de noche, de la tarde, de la mañana, todos aquí en la meta 2 están, todos ellos, ¿no? Entonces, todos fallando, quiere decir, por eso es porque están menos del 60%. Entre el 60 y el 70 está en rojo, amarillo entre 71 y 80, que todavía sigue con problemas, ¿no? Pero ya el verde, verde como tal es más de 80. Entonces eso ya tranquiliza, digamos, pero igual es algo que hay que ir monitoreando. Bien, entonces si tienen alguna consulta sobre la temática que hemos compartido con ustedes, pues he tomado la hora y media que normalmente tomamos en las clases y espero que haya sido claro con ustedes, ¿no? Porque no quisiera que ustedes subestimen este tipo de elementos que dañan pues el ámbito hospitalario, provocan un ambiente inseguro de atención y en muchos casos estamos a 1 milímetro de la responsabilidad profesional, que ustedes ya conocen, ¿verdad? La, la irresponsabilidad profesional es cuando se ha determinado que ha sido lo que ha hecho el médico mal, lo que ha provocado el daño. ¿No? Ahí está la negligencia médica como el peor de los ejemplos, pero también está la imprudencia, la impericia y la inobservancia o incumplimiento de normas y protocolos. Entonces, el médico debe aprender a respetar protocolos. Aquí en medicina no es para decir, yo voy a hacer en cada paciente lo que me salga, lo que me nazca. No es eso. En cada paciente hay que hacer primero lo que corresponde. Si el protocolo no funciona, pues tendré que buscar la alternativa mejor a ello. Pero primero empiezo con el protocolo. Y ese protocolo lo cumplen todos. No es para unos y para otros no. Entonces, eso es algo que quiero que conserven bien. La presentación la tienen en el WhatsApp, la tienen en el aula virtual que tenemos, en nuestro Classroom. Así que tienen todo ese material. Si no hay alguna consulta, pues les reitero que puedan quedarse los que son del comité organizador del seminario. Nos falta ya una sola clase el siguiente sábado